Pero sí, estas presiones son retrógradas. Y aquí en el ventrículo, este dato de acá, siempre manténganlo. Es decir, en el ventrículo derecho, siempre la presión va a ser de 25 milímetros de mercurio. Entonces, así como aquí esto se ve incrementado en la región venocapilar, aquí el ventrículo derecho va a tener que superar los 25. Vamos a tener 48, 50. Entonces, con 50 en el ventrículo derecho, recién yo puedo vencer esta presión y así habrá una muy buena circulación. Pero estos 25 aumentados van a generar que la presión que era cero en la aurícula derecha ya no sea cero, tiene que ser mayor a 25. La presión aquí en la cava, que también era cero, ahora va a tener que ser mayor. Y aquí al final vamos a terminar con una presión venocapilar periférica mayor a 17,5 y se va a generar edema. Bien, continuando ya con la clase anterior, habíamos dicho de que la hipertensión arterial causaba aumento de la resistencia periférica porque hay una hipertrofia aquí en las arteriolas periféricas del músculo liso. Entonces, esta hipertrofia del músculo liso, fíjense, hace que el ventrículo izquierdo tenga que generar mayor presión, o sea, para vencer esta resistencia del músculo liso y poder haber una irrigación a este nivel. Entonces, es por eso que hay hipertensión arterial, por una vasoconstricción a consecuencia de la hipertrofia del músculo liso. Bien, ahora nosotros tenemos acá, esto es lo que les decía, vamos a tener una hipertrofia del músculo liso y consecuentemente mayor presión en el ventrículo izquierdo para vencer esta resistencia. Luego vemos también lo siguiente. Acá es lo mismo, hay una hipertrofia del músculo liso, lo cual genera una hipertrofia concéntrica, es decir, engrosamiento de las paredes del ventrículo. Aquí tengo entonces esto número uno, pero este número uno es consecuencia de la vasoconstricción. Ahora, adelantándome un poquito al, al, a lo que está más adelante. Cuando nosotros hablamos de vasoconstricción, ¿quiénes son responsables de esta vasoconstricción acá? Los responsables de esta vasoconstricción son la activación del simpático, que es un mecanismo compensador que ya está en el estadio B. El simpático libera noradrenalina y la noradrenalina produce vasoconstricción. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, estamos hablando de fallo sistólico en el estadio D, C y D. Se libera angiotensina 2 y la angiotensina 2 también es un potente vasoconstrictor. Entonces, estos dos elementos, la vasoconstricción generada por angiotensina 2 y por la noradrenalina, causan vasoconstricción y mayor hipertrofia en el ventrículo izquierdo. Entonces, habíamos visto acá cómo la insuficiencia cardíaca puede ser generada por hipertensión arterial. Y vean ustedes, lo que les comentaba es una hipertrofia concéntrica. Esta esta hipertrofia, esta insuficiencia cardíaca, aquí está lo que les decía. Esto es lo que va a dar origen a la liberación de esta sustancia. Ahora, aquí hay un detallito que quisiera que lo vayan ya viendo. El hecho de que tengamos una sobrecarga en el lado derecho, hay una sobrecarga en las aurículas y esta sobrecarga en las aurículas va a liberar el PNA, que vendría a ser el péptido natriurético auricular. ¿Qué hace este péptido? Ojo, no produce vasoconstricción. Lo que sí hace es disminuir la absorción de sodio y agua y consecuentemente disminuir el exceso de retorno venoso. Bien, respecto a los mecanismos, aquí vamos a hablar los mecanismos de compensación
fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, y podríamos poner acá y mecanismos de compensación. Entonces, cuando nosotros decimos mecanismos de compensación, estamos diciendo todo lo que hace el simpático, todo lo que hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la ADH, el péptido natriurético auricular, para mantener un gasto cardíaco adecuado. Entonces, yo al comienzo de la clase les había comentado que existen mm, mecanismos de compensación y que el paciente no va a tener síntomas. O sea, el paciente puede estar con una cardiomegalia, pero no tiene edema, no tiene hepatomegalia, no tiene irritación yugular, no tiene estertores. Entonces, a eso es lo que nos vamos a referir con una fase, digamos, estadio B de la progresión de la enfermedad. El paciente está ya con activación de los mecanismos de compensación, pero no tiene manifestaciones clínicas. En cambio, en la clasificación de progresión de enfermedad estadio C, sí ya el paciente tiene manifestaciones clínicas. Entonces, vean acá, aquí lo que estamos teniendo nosotros es un gasto cardíaco bajo, es decir, una fracción de eyección menor al 50%. Y miren esto, si yo tengo una disminución del gasto cardíaco, el callado de la aorta va a capturar esta reducción del gasto cardíaco por los receptores de presión. Entonces, acá se va a activar directamente lo que es el simpático. ¿Y qué hace el simpático? Libera adrenalina que a nivel del corazón, del ventrículo izquierdo, existen unos receptores beta 1, se une la adrenalina al receptor beta 1 y aumenta la propiedad inotrópica. Entonces, si aumento yo la propiedad inotrópica y yo tenía un volumen sistólico, por dar un ejemplo, de 50 ml por cada sístole, y mi volumen sistólico es 70, gracias a esta propiedad inotrópica dada por el simpático, vamos a recuperar otra vez los 70. Por otro lado, si yo multiplico frecuencia cardíaca por volumen sistólico, me da gasto cardíaco. Entonces, si yo ya aumenté el gasto cardíaco, digamos, del volumen sistólico de 50 a 60 por acción del- de la adrenalina sobre el ventrículo izquierdo, y yo multiplico 60 por 70 latidos, 6 por 7 es 42. Es decir, estoy en 4.200 ml de gasto cardíaco y me está faltando 800. Entonces, gracias a esta propiedad inotrópica, aumenta la frecuencia cardíaca, a eso se llama propiedad cronotrópica positiva, aumenta la frecuencia cardíaca, digamos yo estaba en 70, ahora es 90, y eh, con esos 90 logramos llegar a los 5 litros por minuto. Ahora, ¿qué está sucediendo simultáneamente? Estos fenómenos no pueden suceder, digamos, es decir, yo no puedo tener activación del simpático y paralelamente activación del parasimpático. Eso no existe. Entonces, lo que voy a tener acá es una activación del simpático por la caída del gasto cardíaco con fracción de eyección menor a 50. Y miren este detalle. Y vamos a tener una inhibición del parasimpático. Por otro lado, ¿qué más estoy teniendo acá? Miren, aquí está lo que les decía. Este es un ejemplo, es un paciente con 180 ml de fin de diástole y tiene una fracción del 40%. Entonces está en este grupo de pacientes. Es decir, el paciente tiene 72 ml de gasto cardíaco. Ojo, este paciente debería, si fuera normal y digamos ha hecho ejercicio y tiene un volumen de fin de diástole de 180, haciendo ejercicio porque aumenta el retorno venoso, la fracción de eyección debería ser el 40% de 180. Entonces, si yo digo 16, perdón, 60%, entonces el 60% de 80 ml son 60 ml, serían, a ver, el 10% es 18, digamos 20, son 20, 40, 60, 80, sí, serían, miren, con una fracción de eyección del 60% deberíamos tener casi 200 ml. Entonces, y aquí estamos por debajo de ese rango,
decir, este gasto cardíaco no va a ser de 72 ml, va a ser un gasto cardíaco superior cuando la fracción de eyección es del 60%. A ver, aquí que tengo. 72 ml es el gasto cardíaco para esta fracción de eyección del 40% y con una frecuencia cardíaca de 110 me da 7.900. Aparentemente hay un gasto cardíaco alto, pero para esto es bajo. Eh, Bien, ahora, ¿qué más va a hacer el simpático? A nivel del sistema venoso, miren, también hay receptores alfa 1 y se va a producir una intensa venoconstricción para aumentar el retorno venoso. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener una compensación. Entonces, visto de otro ángulo, aquí tengo aumento, la restauración del gasto cardíaco va a ser gracias a a la activación del simpático, el cual va a producir en el nodo sinusal taquicardia, y aquí a nivel del músculo ventricular, activación de los receptores beta 1. Y consecuencia de esto, mejoramos el gasto sistólico, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y controlamos el gasto cardíaco que era bajo, lo volvemos a un valor normal. Todavía estamos en estadio B, el paciente no tiene ningún tipo de síntomas. Y aquí está lo que les decía, que a nivel periférico se va a producir una vasoconstricción por acción de noradrenalina, y la adrenalina va a producir propiedad inotrópica positiva y cronotrópica positiva. Ahora, vean acá, dice cómo el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa para generar un mecanismo de compensación. Ya está, vean ustedes que seguimos analizando gasto cardíaco bajo, con fracción de eyección menor al 50%, y se genera una compensación para que la insuficiencia cardíaca todavía no dé ninguna manifestación clínica. O sea, seguimos en estadio B. Esto ya lo mencionamos. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo es que el simpático se da cuenta que hay una bajada de volumen sistólico, de fracción de eyección? Porque el seno carotídeo tiene y a nivel de los pulmones, existen unos receptores de presión. Entonces, toda vez que caiga el gasto cardíaco, eh, que disminuyamos el volumen sistólico, estos receptores que se encuentran en la aorta, estos receptores que se encuentran en el seno carotídeo y en los pulmones se activan, y aquí tenemos la liberación. Se activan, mandan una información a lo que es el centro vasomotor y activan al simpático. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Entonces, aquí vamos a introducir una nueva palabra. Acá, y vamos a poner, es decir, ¿cuál es la consecuencia de tener una fracción de eyección baja? Consecuencia de fracción de eyección baja, menos del 60%. Entonces, ¿cuál es esta consecuencia? Esta consecuencia, miren, caída del gasto cardíaco a nivel renal va a causar una disminución de flujo renal. Entonces, esto ya lo revisábamos en el tema de shock. Cuando vimos insuficiencia renal aguda, vimos que los cuadros de hemorragia causaban disminución del gasto cardíaco y consecuentemente disminución de lo que vendría a ser el el flujo renal. Entonces, si yo tengo una disminución del flujo renal, el riñón capta esta disminución del flujo renal y se va a liberar la renina, que se va a convertir en el hígado en angiotensina 1 gracias al angiotensinógeno, y en el pulmón en angiotensina 2. Entonces, esta angiotensina 2 es la que va a producir vasoconstricción. Pero no termina ahí la historia. La angiotensina 2 estimula a la corteza de la glándula suprarrenal, produce absorción de sodio, mejoramos el retorno venoso y compensamos esto
lleva a la compensación de la disminución del gasto cardíaco. El aumento del retorno venoso, eh, esto aumenta el gasto cardíaco. Entonces, por eso decimos que es un mecanismo de compensación. Y aquí arriba habíamos dicho lo siguiente. Habíamos dicho los mecanismos de compensación frente al gasto cardíaco bajo era el simpático y por la caída del gasto cardíaco a nivel renal se activa la liberación de renina, angiotensina, aldosterona. Todavía, fíjense, vuelvo a repetir, estoy en un estadio B de la progresión de enfermedad porque el paciente no tiene síntomas, no tiene ningún tipo de síntomas, no hay el edema, no hay nada de eso. Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Aquí vemos nuevamente, repasamos los orígenes, las causas de hipertensión arterial, todo lo que son sobrecarga de volumen. Esto es sobrecarga de volumen. Esta es la pérdida de miocitos, que era el IAM, que ya lo vimos, y fíjense, pérdida localizada. Acá que quede claro. Aquí nosotros estamos frente a una pérdida localizada. En cambio, acá en el Chagas, ¿cuál es la diferencia? Que la pérdida de miocitos es generalizada. Entonces, esa es la diferencia entre una pérdida de miocitos en el infarto y pérdida de miocitos en el Chagas. Y aclarando, recordando también, de que cuando dijimos pérdida de miocitos localizados, cae el gasto cardíaco, cae el volumen sistólico del gasto cardíaco, o sea, el resto del ventrículo no puede compensar esta pérdida de miocitos. Y siempre que tenemos gasto cardíaco bajo, se van a activar el mecanismo de compensación a través del simpático. Y vean ustedes que todos los órganos, que es de esta, la disminución de toda la perfusión de los órganos, en este caso riñón, sobre todo, acá, ahí, activan los mecanismos de compensación. La angiotensina 2 causa hipertrofia concéntrica, después esto va a migrar a excéntrico, a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación del simpático. Como hay, escuchen esto, como hay caída de gasto cardíaco, aparte de activación del simpático y activación de la renina-angiotensina-aldosterona, esta caída del gasto cardíaco mayor al 10% va a ser capturado por el hipotálamo y el hipotálamo va a producir una liberación de una hormona que vendría a ser la ADH en la neurohipófisis. Y también la caída de la perfusión, de la disminución del gasto cardíaco, hay disminución de la perfusión. Esto a nivel renal, la aurícula izquierda libera grandes cantidades del péptido natriurético auricular y este evita la absorción de agua. Esta diapo es una diapo del libro del MIR, donde vean ustedes, aquí ahora, miren esto, aparece un nuevo concepto. El nuevo concepto que aquí aparece es disfunción ventricular. Entonces, cuando nosotros hablamos de disfunción ventricular, estoy diciendo una insuficiencia cardíaca con un gasto, con una fracción de eyección bastante baja, es decir, menos del 40%. El anterior ejemplo era del 50%, pero ya este paciente va a estar sintomático. ¿Por qué? Porque cuando ustedes escuchen esta palabra disfunción, esto está significando, el término disfunción está significando que este ventrículo, a pesar que está hipertrofiado, este ventrículo, el volumen sistólico de esta de acá, este volumen sistólico que debería ser 70 ml, es decir, el 60%, ya no cumple porque la fracción de eyección lamentablemente ha caído. Entonces, el hecho de que ustedes ya vean el concepto, el hecho de que ustedes vean el concepto disfunción del gasto cardíaco, eso ya les está diciendo que los mecanismos de compensación no logran cubrir este gasto cardíaco. Entonces, ya es un ventrículo
que su función sistólica, a pesar que está activado el simpático, no va a llegar a cumplir adecuadamente. Entonces, ya tengo acá una IC con disfunción del ventrículo izquierdo, es decir, una caída de la fracción de eyección menos del 40%. Y miren acá, esto está generando, si el volumen sistólico cae, automáticamente estoy diciendo caída del gasto cardíaco. Y si el gasto cardíaco cae, dos fenómenos están sucediendo: disminución del flujo renal y aumento del simpático. Y cada vez que nosotros tengamos disminución del flujo renal, la- los túbulos distales van a liberar renina, y la renina junto al angiotensinógeno se van a convertir en angiotensina 1 en el hígado, y esa angiotensina 1 va a pasar al pulmón, va a perder dos aminoácidos y se va a convertir en angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? La angiotensina 2 lo que va a hacer es lo siguiente. Esta angiotensina 2. Bueno, esta angiotensina 2 lo que va a hacer es producir vasoconstricción periférica, como lo había mencionado. Produce una vasoconstricción periférica, y también a este nivel, aquí está la vasoconstricción periférica, por consecuencia de la caída del gasto cardíaco a nivel renal. También, a ver, acá, acá. Entonces, esta angiotensina 2 produce la vasoconstricción para aumentar la presión arterial y mejorar el gasto cardíaco, pero también a nivel renal va a producir intensa reabsorción de sodio, y de esa manera esta reabsorción de sodio va a aumentar la precarga. No, mejor dicho, va a aumentar la precarga para mejorar lo que vendría a ser el gasto cardíaco. A veces acá uno como estudiante puede, digamos, mm, confundirse. Entonces aquí vamos a crear una nueva diapo en este sentido. En esta nueva diapo vamos a poner lo siguiente. Vamos a explicar ese concepto de precarga. Para entender este concepto de precarga, lo primero que tenemos que hacer es irnos al lado derecho. Y en el lado derecho, ¿yo qué tengo? Tengo mi aurícula derecha, así, ahí. Tengo acá mi otro lado de la aurícula derecha, así. Entonces aquí tengo mi aurícula derecha. Y a la aurícula derecha, ustedes recuerden, ¿quién termina en la aurícula derecha? En la aurícula derecha va a estar el sistema venoso, o sea, la vena cava inferior. Entonces, ya tengo ahí el retorno venoso. Entonces, esto de acá vendría a corresponder a lo que es el retorno venoso. Y miren ustedes, yo les decía acá, toda esta historia empezó con la caída del gasto cardíaco, consecuencia de la pérdida de miocitos, consecuencia del Chagas, consecuencia de una insuficiencia mitral, una estenosis mitral. Entonces, cualquiera de las etiologías que acabamos, consecuencia de un infarto agudo de miocardio, como ejemplo. Entonces, cae el gasto cardíaco. Entonces, ese gasto cardíaco dijimos que era con una fracción de eyección del 60% eh, que corresponde a 70 ml. Entonces ya no es 70 ml. Y dijimos que se liberaba angiotensina 2.
En realidad se están liberando dos elementos acá importantes. Se está liberando, que vamos a poner un elemento que se llama adrenalina, y se está liberando simultáneamente por disminución de la perfusión otro elemento que recibe el nombre de angiotensina 2. Angiotensina 2. Ya explicamos que es por todos, es por hipoperfusión. Tanto la adrenalina como la angiotensina 2 se liberan por hipoperfusión. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer esta sustancia? Esta sustancia, la angiotensina 2, a nivel del riñón, acá, a nivel renal, ¿sí? A nivel renal, esta angiotensina 2 va a producir acá absorción de agua. Entonces, la angiotensina 2 tiene esa función. Esto absorbe agua y miren ustedes, esta agua que absorbe va a aumentar, acá va a aumentar el retorno venoso. Entonces, yo tengo ahora un aumento del retorno venoso. En otras palabras, puedo ir ya diciendo que voy a tener digamos, la angiotensina 2, acá sería esto. Aquí vamos a poner, aumenta el retorno venoso porque hay, aumenta el retorno venoso porque, porque hay absorción de agua y sal y sodio. Entonces, esto está sucediendo a nivel de los túbulos renales, porción proximal. Entonces, este aumento del retorno venoso, acá, va a hacer de que aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen de fin de diástole del ventrículo derecho, aumenta el gasto cardíaco en el lado derecho y aumenta el volumen de retorno venoso a nivel del auricular izquierdo. Llega más sangre al ventrículo izquierdo y es un ventrículo izquierdo que va a responder con la ley de Frank-Starling. Entonces tenemos ley de Frank-Starling positiva, es decir, aumentamos volumen, aumentamos retorno venoso, aumentamos distensibilidad y consecuentemente ya aparece en escena el mecanismo de compensación del ventrículo izquierdo por Frank-Starling. Estábamos aquí diciendo de que todo fue consecuencia de la disminución de flujo. Pero por otro lado, miren ustedes acá, el simpático produce, sí, produce taquicardia, sí, produce función inotrópica positiva, pero también este, esta eh, noradrenalina va a producir acá lo siguiente, miren. Entonces, estando así el retorno venoso aumentado, ahora este retorno venoso, la vena se va a contraer, miren, se contrae y aumenta el retorno venoso. Y con eso mejoramos el retorno venoso de la aurícula izquierda y luego ventrículo izquierdo. Y ahí aparece en escena mayor tensión, mayor gasto cardíaco y se compensa parcialmente. Bien, pero por otro lado, acá vean ustedes, aparece ya un nuevo mensajito. Dice que la insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco. Ah, no, acá. La insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco se produce el aumento de la precarga. Entonces, este aumento del retorno venoso va a generar, va a generar en el lado izquierdo, acá, esto vamos a poner acá, y ahora yo voy a dibujar aquí lo que vendría a ser el ventrículo izquierdo. Entonces, esto por acá y esto
así. Y este concepto vendría acá. Ahí. Entonces la angiotensina 2 va a causar, esto lleva, ya, esto está llevando la angiotensina 2 a un aumento del retorno venoso de agua y sal, aumenta el retorno venoso. Y acá les decía lo siguiente, en este punto, entonces, ya entra en escena siguiente. Acá tengo el ventrículo derecho. Aumenta el retorno venoso en el ventrículo derecho y aumenta el retorno venoso también en la aurícula izquierda. Y si aumenta el retorno venoso en la aurícula izquierda, aumenta el retorno venoso acá en el ventrículo izquierdo. Entonces, aumenta en el ventrículo izquierdo. Bien. Entonces, lo que nosotros habíamos comentado acá. Entonces, de nuevo, esto en nuestro esquemita ahora es ventrículo izquierdo. Sabemos que este es un ventrículo izquierdo que se llama con mucho colágeno y está endurecido. Entonces, este aumento del retorno venoso a la aurícula, este aumento del retorno venoso al ventrículo derecho y aquí consecuentemente aurícula izquierda y luego ventrículo izquierdo, entonces esto sería así, así. Entonces, todo este aumento del retorno venoso, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, va a producir lo que se llama el aumento de la precarga. Entonces, en la insuficiencia cardíaca descompensada, nosotros tenemos un aumento de la precarga. ¿Y qué es este aumento de la precarga? Aquí vamos a tener precarga aumentada. Entonces, que quede claro que la precarga aumentada va a hacer que este aumento de la precarga aumentada va a ser consecuencia del aumento del retorno venoso como mecanismo de compensación. El ventrículo izquierdo se va a encontrar con una, una pared gruesa por colágeno, con aumento del retorno venoso, y esto va a generar un, esto va a generar un aumento de presión de fin de diástole. Es lo que yo les había comentado, ya no va a ser 8. Este aumento de presión de fin de diástole, acá ya no va a ser 8. Habíamos dicho 10. Entonces, el grado de distensión con el aumento de las presiones dentro de la cavidad ventricular es lo que vamos a llamar retorno venoso. Pero para más facilidad sería el aumento del retorno venoso, consecuencia de la angiotensina 2 que produce absorción de agua, consecuencia del ADH que produce absorción de agua también a nivel renal, consecuencia que el paciente, como está hipoperfundido, toma más líquidos. Entonces, todas estas situaciones van a llevar a un aumento del retorno venoso. Entonces, aquí podríamos decir, poner aumento del retorno venoso. Y aquí podríamos colocar nosotros así, causas. Y dentro de las causas dijimos
3, ¿no ve? Mm, Acá. Aquí mencionamos 3. Dijimos angiotensina, angioten- angiotensina 2. Dijimos ADH, ADH. Entonces, todas estas van a ser causas del aumento del retorno venoso y la venoconstricción también. Pero esto de forma directa. Y este aumento causa un aumento de la precarga. Por eso es que ustedes tienen acá arriba, dice, eh, el bajo gasto cardíaco genera un aumento de la precarga. Y fíjense, por mayor reabsorción de sodio. Entonces, todo esto, lo que estoy explicando acá, todo esto es consecuencia del aumento del retorno venoso por mayor reabsorción de sodio a consecuencia de la angiotensina 2. Entonces eso ya está aclarado. Entonces ya hemos aclarado este punto, lo que es precarga. Y aquí tengo otro concepto que dice fibrosis o remodelado aumento del volumen del fin de diástole. Ya. Luego, ¿qué más da la disfunción ventricular? Aquí dice aumento de la poscarga. Entonces, este concepto del aumento de la poscarga es muy importante en lo que vendría a ser, en lo que vendría a ser consecuencia de la IC. Entonces, tengo un aumento de la poscarga y tengo un aumento del... Aquí está. Entonces, aquí tengo aumento de la poscarga. Ya, aquí vamos a poner así. Bien, y ahora la pregunta es, ¿qué es la poscarga? Aquí dijimos que todo esto era precarga. Entonces, aquí todo esto es precarga. A ver, ahí. Aumento de la precarga en la insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí tengo este aumento de la precarga, aumento en la insuficiencia cardíaca. Y ahora, en la otra diapo que vamos a ver, aquí vamos a poner, borramos esto y voy a poner aumento de la poscarga. Poscarga. Entonces, cuando nosotros hablamos del aumento de la poscarga en AIC, en la insuficiencia cardíaca, yo voy a borrar todo esto de acá porque no tiene nada que ver con absorción. Esto también vamos a borrar. Voy a borrar retorno venoso. Voy a borrar el concepto precarga. Voy a poner aquí aumento de la presión del fin de diástole. Aquí voy a poner otro concepto. Aumento de la resistencia de salida durante la contracción. Ventrículo izquierdo. Entonces, este es el fenómeno, esta es la definición de precarga. Bien, entonces borramos todo esto porque lo que queremos es explicar precarga. Me voy a venir más abajito. Esto era relacionado con aurícula derecha. Y ahora vamos a trabajar con ventrículo izquierdo. Aquí tengo mi ventrículo izquierdo. Entonces, como ahí tengo mi ventrículo izquierdo, listo. Y acá viene
un concepto interesante. Estamos en la diapo 21, nos vamos a ir más abajito para que lo vean en tridimensión. Acá. Aquí les quiero mostrar esto. Control C, diapo 20. Acá, diapo 27. Vamos a poner aquí una nueva diapositiva. Y aquí hago esto. Voy a borrar esto. Ahí. ¿Para qué quiero esta diapositiva? Ahí, quiero para lo siguiente. La voy a ampliar. Entonces, cuando nosotros hablamos de falla cardíaca izquierda, yo acá en falla cardíaca izquierda voy a dibujarles el lado izquierdo de la siguiente manera. Entonces, esto que estamos viendo, no, ahí, esto que estamos viendo, esto que yo estoy dibujando acá, corresponde al corazón. Ahí. Entonces, ahí tengo mi corazón. Vamos a dibujarlo de amarillo. Listo. Y esto que voy a dibujar de rojo, mm, todo esto, lo voy a dibujar de rojo, vendría a ser el ventrículo izquierdo. Esto le vamos a pintar color rojo. Bien, ahora, del ventrículo izquierdo, esto no es novedad porque lo saben, tenemos la salida de la aorta. Entonces, ahí yo tengo salida de la aorta. Voy a dibujar nuevamente esta salida de la aorta que vendría a ser así. Ahí. Bien, ya tengo así mi salida de la aorta. Y miren ustedes, voy a ampliar un poquito esta imagen. Y esta salida de la aorta vendría a ser así. Ahí. Vendría a ser así. Y esta es mi aorta. Listo. Entonces, aquí tengo mi aorta. Ahí está mi aorta. Esto es mi ventrículo. No, no es ese mi ventrículo. Ahí. Entonces, vean ustedes en este dibujito cómo la aorta reduce el diámetro. Entonces, aquí yo tengo mm, ah, acá. Aquí yo tengo mi aorta, acá, que vendría a ser esta. Ah, no, está. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quise decir? Lo siguiente, vamos a hacerlo otra vez. Acá. Entonces, tengo mi ventrículo izquierdo así, ahí, y tengo acá, y aquí tengo
el ventrículo izquierdo, así. Y miren lo que voy a hacer. Esto así, y esto así, y ahí. Entonces, lo que yo estoy dibujando es la aorta. Listo, esa es mi aorta. Entonces, pero vean lo que aquí yo hice. Aquí, esta arteriola la encogí más. Voy a encoger un poquito más. Ahí. Miren, acá el diámetro está alto. Entonces, acá lo que nosotros tenemos por acción de angiotensina 2, por acción vasoconstricción. En este lado, esta vasoconstricción va a estar mediada por dos elementos que ya mencionamos. Gasto cardíaco bajo, noradrenalina, simpático, noradrenalina del simpático y mm, angiotensina 2. Angiotensina 2. Esto se abrevia así. AT2. Bien. Entonces, esto es lo que quiero que se queden ahorita. Vasoconstricción periférica. Yo en la anterior diapo definí el concepto de lo que era poscarga. Entonces, habíamos dicho que era el aumento de la resistencia durante la contracción. Poscarga, dos puntos, corresponde al aumento de la resistencia. Bien, durante la contracción. Entonces, acá está, definición de poscarga. Este ventrículo, para expulsar la sangre a través de la aorta, se encuentra, durante la expulsión, mejor dicho, se encuentra una resistencia periférica aumentada. Vasoconstricción, aquí voy a poner resistencia periférica aumentada. La palabra resistencia periférica aumentada es vasoconstricción. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ventrículo izquierdo para poder vencer esta resistencia? Generar más presión. Ahora, esta fuerza que está haciendo acá el ventrículo izquierdo va a ser consecuencia de lo que vendría a corresponder a que hay una mayor resistencia. Entonces, durante la sístole, en condición fisiológica, hay una resistencia. Pero en condición patológica, como es la IC o la hipertensión arterial, esta mayor resistencia hace que tengamos mayor resistencia durante, fíjense, durante la etapa de vasoconstricción. Entonces, durante la etapa de vasoconstricción, este ventrículo izquierdo, ahí, este, ahí, ahí. Entonces, vean ustedes que durante la contracción, este ventrículo izquierdo tiene que generar mayor fuerza porque encuentra más resistencia a la salida. Entonces, este hecho de que haya mayor resistencia a la salida porque hay mayor contracción periférica, esto es lo que se conoce con el nombre de poscarga. Conclusiones. Nos vamos ahora
Aquí nos vamos a venir a esta primera imagen, a esta. Entonces decimos que toda patología, toda insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco bajo va a tener una precarga aumentada, lo que va a causar una activación del mecanismo de Frank Starling y vamos a tener una poscarga aumentada. Eso está sucediendo en condición fisiopatológica, pero que también quede claro que esta disminución del gasto cardíaco es por disfunción ventricular. ¿Qué más va a hacer esta disfunción ventricular? Esta disfunción ventricular va a causar aumento de las presiones retrógradas y consecuentemente vamos a tener congestión pulmonar. Y este aumento de la precarga nos va a causar congestión periférica, o sea, vamos a tener edema. Para ello, volvemos a nuestra primera diapositiva. Acá. No, venimos. mm, a esta diapo. Ahí está. Entonces, tengo un aumento de la resistencia periférica. Acá. Entonces tengo un aumento de la resistencia periférica, miren, aumento de la poscarga, aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, aumento de la presión en la aurícula izquierda y aumento venocapilar. Acá se está produciendo la congestión pulmonar. Y vuelvo a insistir, gasto cardíaco bajo disfunción sistólica. Ahora, continuamos con la enfermedad, aumento de la presión capilar, aumento de la presión de la arteria pulmonar, aumento de la presión en la aurícula izquierda, aumento en el sistema venoso de presión, consecuentemente edema. Bien, por otro lado, ya hemos definido esto, de onda, el aquí por cómo justificamos la congestión pulmonar y cómo justificamos el edema. Que quede claro que todo este ventrículo que se está hipertrofiando es porque hay mucho colágeno. Este cambio de la estructura de hipertrofia, miren, se va a hipertrofiar el ventrículo. Esa hipertrofia del ventrículo es la que vamos a conocer que va a ser consecuencia del colágeno, causa fibrosis. Y esto es lo que va a aumentar también las presiones de fin de diástole. Luego tengo acá, esto ya hablamos, esto acabo de explicarles, lo vamos a borrar acá. Entonces, aquí voy a poner, a ver, esto sería así, ahí, ahí, listo. Entonces acá el aumento de la poscarga como consecuencia del aumento, la resistencia periférica aumentada hace que haya mayor resistencia a la salida de flujo y eso es lo que se conoce con el nombre de poscarga. Luego tengo acá, aquí tengo cuál es la relación volumen-presión, es decir, durante la diástole las presiones diastólicas se van a encontrar aumentadas. Y aquí tengo el mismo dibujo con las presiones retrógradas que ya les expliqué, cómo se produce el aumento de la poscarga en la IC por la vasoconstricción. Hay mayor resistencia de salida. Esa fuerza, esa resistencia a la salida a esta vasoconstricción se conocía con el nombre de poscarga y también explicamos que esto es consecuencia de la vasoconstricción periférica por noradrenalina, angiotensina 2.
Y acá tengo lo mismo. Pero en esta diapo, miren, todo insuficiencia cardíaca con débito cardíaco bajo. Aquí se activaban los reflejos simpáticos, producía vasoconstricción. Antes de que esté sucediendo la activación del simpático, está habiendo un remodelado, que era la fibrosis, colágeno y hipertrofia. Todo lo que es gasto cardíaco bajo va a causar hipoflujo renal, y esto activación de angiotensina 2 y retención de sodio y ADH, mire. Después tengo acá que esta renina que se liberaba del riñón producía angiotensinógeno, angiotensina 2. No, la angiotensinógeno va al hígado y se convierte en angiotensina 1 y en el pulmón en angiotensina 2. La angiotensina 2 liberaba aldosterona, que también va a favorecer la absorción de sodio, consecuentemente mayor retorno venoso. Aquí estamos en el estadio, esto es normal. Miren ustedes, esto es hipertrofia y esto de acá es también hipertrofia, pero esta de acá es una hipertrofia de tipo diastólica, dilatada, y cuando las hipertrofias son dilatadas tienen mayor volumen de fin de diástole. En esta hipertrofia es un aumento de la presión. Fíjense, esto es volumen y esto es presión. Entonces aquí en presión vamos a decir, digamos, mayor a 8 mHg. Entonces, en cambio aquí es volumen, es aumento de la precarga. Luego aquí tengo la insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco bajo, siempre, repito, hipotensión, hipoperfusión renal, activación de renina-angiotensina, y aquí tengo angiotensina 2. Y estimulación a hipoperfusión renal, activación del simpático, y miren esto, el simpático a nivel renal va a causar absorción de sodio en el túbulo contorneado proximal de la nefrona. Esto va a ser el riñón. Y también el riñón va a producir intrínsecamente renina. Entonces, una cosa es que el riñón intrínsecamente produzca renina, y otra cosa es que por la caída del flujo renal, del flujo del gasto cardíaco, y haya hipoperfusión, también se produce renina. Son dos mecanismos de la producción de renina. Y aquí pongo de que la estimulación simpática del riñón causa absorción de sodio en el túbulo contorneado proximal. Causa reducción de sodio del túbulo distal. Ya. Esto de acá, por el momento, lo vamos a sacar. Ya. Vamos a borrar por el momento. Listo. Acá sigo con lo mismo, hipoperfusión, liberación de renina, ya me dijimos. Acá tengo, fíjense, dice aumento de la presión telediastólica por disminución del compliance del ventrículo izquierdo, causa aumento de la presión de la aurícula. Esto fue lo primero que dijimos. El ventrículo izquierdo se va llenando de colágeno, se va fibrosando y progresivamente van aumentando las presiones dentro del ventrículo, dentro de la aurícula. Entonces, a eso se refiere eh, este concepto. Pero acá hay otro concepto más que quiere explicarse. Que dice disminución de la compliance. Entonces, ¿qué significa la palabra disminución de la compliance? Como este ventrículo, acá, en el paciente con IC,
Entonces, este ventrículo que ustedes ven acá, miren, se va a empezar a llenar de colágeno, como les había comentado. Entonces, este colágeno, entonces esta presencia de colágeno, la presencia de colágeno, presencia de colágeno, endura el ventrículo izquierdo. Y esto hace que le cueste estirarse. A esto se llama disminución de la compliance. Entonces, esto lo he venido repitiendo desde el comienzo. Entonces, acá tenemos nosotros que en la IC sabíamos de que hay angiotensina 2. Esto produce colágeno, el cual, el cual endura al ventrículo, el cual endura al ventrículo izquierdo. Y esto hace que le cueste estirarse a este ventrículo. A esto es lo que se llama esa disminución del grado de estiramiento del ventrículo por este colágeno, es lo que nosotros llamamos aumento de la compliance. Y acá tenemos aumento de la carga, aumento de la resistencia de salida. Sí, esto es nuevamente una definición de poscarga, que eso no tiene nada que ver con aumento de compliance. La poscarga es el aumento de la resistencia, es decir, cuando el ventrículo quiere contraerse, le cuesta sacar la sangre por una resistencia periférica aumentada. Y miren, el ventrículo izquierdo se vuelve rígido. Ese aumento de la rigidez es lo que se conoce con el nombre de disminución del estiramiento del ventrículo. Esto, la disminución, se endura el ventrículo, cuesta estirarse. Esta disminución del estiramiento es lo que se llama una compliance reducida. Dice, en algún momento de la fase de la IC, la ley de Frank-Starling reduce su función a. En la fase B del estadio, en la fase B del estadio de compensación de progresión de la insuficiencia cardíaca, gracias a la ley de Frank-Starling, al simpático, a la angiotensina 2, a la ADH, a la aldosterona, el paciente está compensado, pero posteriormente ya no funciona el mecanismo de Frank-Starling y ya el paciente empieza a tener manifestaciones de tipo eh, semiológicas, sectores, edema, hepatomegalia, infiltración yugular. El incremento de la presión del ventrículo izquierdo está muy marcado, ya dijimos, como consecuencia de la disfunción de la disminución de la compliance. Esto aumenta la presión ventricular izquierda, aurícula izquierda y veno capilar. Eso ya lo habíamos mencionado en varias oportunidades. Esto es lo normal, 8 y 3, y vean acá, hay 15, no, aquí hay 15 y en la auricular izquierda 20. Y la historia era disfunción sistólica, gasto cardíaco, disminución de la fracción de eyección, aumento al volumen de fin de diástole, eso significaría aumento de la precarga, y para compensar la IC, ley de Frank-Starling. Y después, ya este Frank-Starling no funciona y tenemos los aumentos en forma retrógrada de las presiones. Efecto deleterio, o sea, si he estado recalcándole en el transcurso de la noche y también de la anterior clase, la presencia acá de mucho colágeno, fibrosis,
cardíaca. Eso es lo que se vendría a ser, ese es el efecto deleterio. ¿Quién causa todo esto? La angiotensina, la aldosterona y la noradrenalina. Estos generan la remodelación ventricular del aurícula izquierda y la remodelación del ventrículo y de la aurícula izquierda. Y entonces, el efecto deleterio lo vamos a relacionar con colágeno, con hipertrofia. A eso vamos a conocer con el nombre de remodelado. Es el remodelado que nosotros estamos teniendo. Bien, efecto deleterio. ¿Sí? Efecto deleterio. 5 minutos. Ahora, remodelado me da una hipertrofia concéntrica y una hipertrofia excéntrica. Entonces, hay dos tipos de remodelado, ¿no? Ya lo mencionamos al inicio de la clase. Hipertrofia concéntrica y hipertrofia excéntrica. Esta es aumento del grosor de la pared y esta es disminución. El aumento de la rigidez y la fibrosis por angiotensina. O sea, vean, otra vez vuelvo a aclarar de que aquí están muy comprometidos con el concepto de rigidez y fibrosis. Angiotensina 2 causa fibrosis, pero antes hay colágeno. La aldosterona produce fibrosis, la aldosterona produce hipertrofia del miocardio, causando la remodelación. La aldosterona produce el aumento de la musculatura lisa de los vasos, vasoconstricción, y también hay una disminución de la distensibilidad vascular. Y miren, la aldosterona causa una disfunción del endotelio, es decir, hay una reducción de óxido nítrico, hay disfunción de los vasoreceptores, al final ya los vasoreceptores no transmiten la caída del gasto cardíaco y vean acá, consecuentemente no hay una noradrenalina en forma adecuada, todo como consecuencia de la aldosterona. Ahora, yo había mencionado acá, estoy en la 38, aquí arriba, les había mencionado este concepto. Les había dicho que la consecuencia de aldosterona, la consecuencia de ADH es aumentar el retorno venoso. Este aumento del retorno venoso es lo que se conocía con el nombre de precarga, ¿cierto? Pero en realidad precarga es, sí, es el aumento del retorno venoso eh, acompañado de un aumento de las presiones de fin de diástole, porque el ventrículo izquierdo se encuentra endurecido, fibrosado. Y acá tenemos nosotros, para reducir la precarga, o sea, si el aumento del retorno venoso produce aumento de la precarga, aquí tenemos nosotros que la distensión de la aurícula izquierda durante este aumento del retorno venoso va a liberar un péptido natriurético, el cual favorece esto, que no se absorba agua y sodio cuando hay sobrecarga hídrica. Y entonces este BNP, que está liberado por las aurículas, liberado por el corazón, tiene un efecto benéfico en la disminución de la precarga. ¿Y para qué sirve también esto ahora? Yo tengo duda del paciente con disnea, no sé si es por sepsis, no sé si es por insuficiencia cardíaca descompensada. Es decir, que la precarga está aumentada. Yo pido un BNP y si este BNP está elevado, lo más seguro que esa disnea es consecuencia de la precarga aumentada. Luego tengo acá efectos deleterios de la remodelación ventricular. Hipertrofia excéntrica y concéntrica es una manifestación de remodelación ventricular, sí. Eh, en la insuficiencia cardíaca causando alteraciones de la presión de perfusión y de la relajación. Con el paso del tiempo, se produce un fracaso en los sistemas de compensación y aparece, sí, eso ya lo mencionamos así de pasada, pero con el pasar del tiempo, todo lo que es especialmente el simpático se va, está viendo un envejecimiento de lo que es los receptores de presión, entonces, consecuentemente, con el paso del tiempo, el sistema de compensación ya no va funcionando adecuadamente y la arquitectura, es decir, la forma, la estructura externa del ventrículo izquierdo va cambiando, se va remodelando. Las consecuencias del cambio en la arquitectura ventricular son el aumento de claro, como se endura el ventrículo izquierdo, mencionábamos, de la pared ventricular, empieza a haber este, aumento de la presión de fin de diástole. Este aumento de la presión de fin de diástole comprime a los vasos subendocárdicos, aumenta el consumo de oxígeno y
Hay una prolongación anormal del potencial de acción con una menor fuerza en la relajación y posteriormente una desincronización miocárdica. Es decir, ya no van a trabajar todos los miocitos en forma ordenada y sistémica. Entonces, aquí tengo tensión de la pared del ventrículo izquierdo. Miren, habíamos dicho que aumentaba la presión del ventrículo izquierdo. Ya no es 8, va a ser más. Aquí. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Aquí. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es dibujar un ventrículo izquierdo que esté hipertrofiado como consecuencia de la insuficiencia cardíaca en fase de remodelación. Entonces, esto va así y esto va así ahora. Miren cómo cambia. Entonces, cambia el concepto. Esto es hipertrofia del ventrículo izquierdo, esto es fibrosis. Entonces, aquí dijimos hace un ratito de que esto va a causar una disminución, va a generar mayor resistencia, menor distensibilidad, consecuentemente mayor resistencia para el estiramiento, y eso va a generar un aumento de lo que vendrían a ser las presiones. Este sería el verdadero dibujo. Entonces, esto lo hemos venido repitiendo en varias oportunidades. Bien, ahora, la presión de fin de diástole aumenta, ¿no? De 8, dijimos, se va a 15 o 20, como consecuencia que sus paredes son menos distensibles por la hipertrofia. Entonces, hay una remodelación que genera menos distensión de las paredes. Esta remodelación se traduce como una hipertrofia concéntrica. Esta situación aumenta, ¿ve? Esto lleva a que el ventrículo izquierdo tenga que generar mayor presión, lo cual comprime. Aquí tenemos nosotros las arterias subendocárdicas que, consecuencia de este aumento de la presión, van a estar comprimidas y esto va a causar hipoperfusión del tejido miocárdico. Entonces, un tejido miocárdico que va a entrar en hipoperfusión, en isquemia, y eso va a alterar la contracción sincrónica de los miocitos. Entonces, esto es lo que aquí tenemos con el nombre que tanto las hipertrofias excéntricas como izquierdas causan la remodelación y esto altera la presión de perfusión y de relajación, pero dentro de la cavidad ventricular por compresión de las arterias subendocárdicas. Bien, jóvenes, vamos a llegar hasta acá. Por favor, tómenla la clase. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner pause, more, stop recording. Ya está. Listo. Y vamos a poner dejar de compartir más.